Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Porque Jesucristo nos ha mandado diciendo que Dios es un espíritu y los que le adoran es necesario o menester que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Entonces, con este mismo propósito estoy aquí. Espero en Dios que con este mismo propósito estás aquí conmigo. Aleluya. Si tienes la Biblia en mano, y espero que sí, vamos a Juan capítulo 5. El Evangelio según San Juan capítulo 5. Y vamos a empezar en el versículo 43. Y que el Señor bendiga el leyendo de su palabra. Aleluya. Dice Jesús, el Hijo de Dios: yo soy venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Y así será. Ellos lo van a recibir. Pero Jesús dijo, yo soy venido en nombre de mi Padre. Jesús no dijo, yo he venido en la autoridad de mi Padre. Él dijo, yo soy venido en nombre de mi Padre. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué quiso decir con eso? Pues antes que Jesucristo nació, ven conmigo a Mateo capítulo 1. Antes que Jesucristo nació, fue enviado a su padrastro José un ángel que se llama Gabriel. Y este ángel Gabriel dijo a José, estamos en Mateo 1, vamos a leer versículos 20 y 21. Y pensando él en estas cosas, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, sabemos de la Biblia que el Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y continuando dice, y ella parirá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ella parirá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De dónde vino entonces el nombre de Jesús? Dios no tenía un libro de nombres de bebés y buscando un buen nombre para su hijo y dijo, Jesús, me gusta ese nombre. No. Dios envió a Gabriel para decir a José que llamará su nombre, el nombre del bebé, Jesús, porque Jesús es un nombre que quiere decir Jehová el Salvador. Jehová que tiene salvación, Jehová el Salvador. Ese es el nombre Jesús, ese es el significado del nombre Jesús, Jehová el Salvador. Entonces Dios mandó que llamarían el nombre de su Hijo Jesús, porque Jesús es el nombre de su Padre, porque su Padre es Jehová el Salvador. Y su Hijo también se llamará, se llamaba Jesús, Jehová el Salvador. Ven conmigo a Hebreos, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice, Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, heredero. ¿Quién tiene la herencia? El que tiene el nombre de la familia. A quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la expresa imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo hecho tanto más excelente que los ángeles,
cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. ¿Cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, tiene un nombre más excelente que los nombres de los ángeles? Porque Él alcanzó su nombre por herencia. ¿Por herencia? ¿De quién? De su Padre. Porque su Padre se llama Jehová y Él es el Salvador. Entonces, siendo que su Hijo iba a ser el Salvador para salvar su gente de sus pecados, Él se llama por el nombre de su Padre, Jehová el Salvador, que se pronuncia en español Jesús. Jesús es un nombre que quiere decir Jehová el Salvador. La razón que el Hijo de Dios se llama Jesús es porque Jesús es el nombre de su Padre. Él alcanzó un mejor nombre que los ángeles en cuanto que Él recibió o alcanzó por herencia su nombre. Cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Entonces, el Hijo de Dios se llama Jesús porque ese es el nombre de su Padre. Y su Padre, como vimos en Mateo capítulo 1, es el Espíritu Santo. Mateo 1:20. Porque lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es. Ahora, van conmigo a Mateo y capítulo 28. Los términos del Evangelio de Mateo. Jesucristo había resucitado de los muertos y estaba hablando con los discípulos quien había escogido. Y dice en Mateo 28 y comenzando en versículo 18, dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque Él es el heredero de todo. Y Él tiene por herencia su nombre. Heredó su nombre de su Padre. Y habiendo obedecido a su Padre en todas las cosas, aun hasta la muerte, Él heredó todas las cosas. Él es el heredero. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Pues tenemos la respuesta aquí en la misma Biblia. Porque Dios habló estas palabras a sus discípulos, que nombró apóstoles, 40 días después de su resurrección. Dice en el primer libro de los Actos o Hechos, que Él apareció después que su resurrección por 40 días a sus discípulos. Y entonces fue arrebatado arriba y ascendió al cielo para estar con su Padre, para preparar un lugar para nosotros. Y 10 días después que Jesús hablaba estas palabras con sus discípulos, comenzó a existir el Nuevo Testamento. Ven conmigo a Hechos capítulo 2. En mi Biblia se llama Actos, tal vez en tu Biblia se llama Hechos. Los actos de los apóstoles, las cosas que acontecieron del punto en tiempo que Jesús ascendió en el cielo hasta 3 o 4 décadas en el futuro, y sus apóstoles estaban predicando después de su resurrección el Evangelio de Cristo y bautizando discípulos y formando iglesias. Y dice en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, y cuando se cumplió el día de Pentecostés,
el día de Pentecostés, el 50 días después que su resurrección, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Este era el principio del Nuevo Testamento. En este momento comenzó a existir el Nuevo Testamento. Jesús fue glorificado y derramó su Espíritu Santo. Él fue glorificado y derramó su Espíritu Santo. Y sus discípulos, como 120 personas en número, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en otras lenguas. Esta es la señal que se va a manifestar cuando uno recibe el Espíritu Santo, aún hasta hoy. Y dice, más luego en el capítulo, vamos a comenzar en versículo, pues, 31. Viendo esto antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro está predicando esto 10 días después de la conversación que leímos ahorita en Mateo 28, cuando él instruyó a sus apóstoles a ir por todo el mundo y enseñar todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 10 días después, cayó el Espíritu Santo sobre los discípulos ahí en Jerusalén y comenzó a existir el Nuevo Testamento. Entonces Pedro está predicando a todos los judíos alrededor que vieron los galileos hablando en otras lenguas y preguntaron, ¿qué es esto? Perdón. Y Pedro se levantó con los otros 11 apóstoles y comenzó a explicar de la Escritura para convencer a ellos que este Jesús que habían crucificado 7 semanas anterior era realmente su Mesías. Y dice en versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que siendo ensalzado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, asiéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Está escrito en el Salmo 110. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. En otras palabras, no solamente los judíos, cualquier persona en cualquier generación, en cualquier tiempo, de cualquier nación. Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Dios nuestro Dios llamare. Entonces, ¿qué predicaba Pedro y los otros apóstoles? Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Jesucristo no dijo a sus apóstoles, yo quiero que cuando bauticen la gente repiten estas palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dijo eso. Él dijo, id por todo y enseñad todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sus apóstoles entendieron lo que él dijo, porque ellos no eran trinitarios, ellos eran discípulos de Jesucristo. Ellos nunca imaginaron que Dios era una trinidad de personas. Ellos nunca imaginaron que el hombre que estaba hablando con ellos era un otro Dios coigual, coeterno y cualquier cosa con Dios. Porque no hay nadie coigual con Dios. No hay nadie que es coeterno con Dios. No hay nadie que es coexistente con Dios. No hay nadie. Dios es el eterno Dios, el único verdadero Dios. Y el hombre que estaba hablando con ellos era el Hijo de Dios y Dios estaba en él. Y ellos entendieron eso. Y cuando él dijo a ellos, id por todo el mundo y enseñad todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ellos no estaban confundidos como la gente hoy en día en las iglesias. Ellos entendieron, ellos conocieron el hombre que estaba hablando con ellos. Ellos conocieron su Dios que estaba en ese hombre con que ellos estaban hablando. Y ellos sabían que su Dios estaba hablando con ellos por medio de su Hijo y que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Jesús el Cristo. Se llama el Cristo porque es el ungido. Y se llama Jesús porque ese es el nombre de su Padre, que quiere decir Jehová el Salvador. Entonces ellos entendieron que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso cuando comenzó a existir 10 días después el Nuevo Testamento, y ellos recibieron el Espíritu Santo y Pedro y los otros apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio del Nuevo Testamento a los judíos que estaban congregados alrededor, porque allí estaban por la fiesta en Jerusalén, como Dios había mandado en la ley. Pedro y los otros apóstoles predicaron, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, siendo cristianos, cuando bautizamos un discípulo, no decimos yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no repetimos las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros obedecemos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros bautizamos en ese nombre que Él describía. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo, porque hay solamente una manera para obedecer lo que Jesús decía en Mateo 28:19. Y esa es la manera que sus apóstoles comenzaron a predicar en Hechos 2:38. No hay otra manera. La única manera para bautizar un discípulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es tomar a ese discípulo habiendo predicado el Evangelio a él y él lo cree, diciendo, Juan, Carlos, Patricia, Sharon, cualquiera es su nombre, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Y los sumergimos debajo del agua y los levantamos del agua. Este es el bautismo del Nuevo Testamento. Parte de agua, parte de espíritu. Los bautizamos en agua y ellos van a recibir el Espíritu Santo, o antes o después que su bautismo en agua. Como dice la Biblia, el bautismo del Nuevo Testamento es un bautismo de agua y espíritu. Por eso dijo Jesús, si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo del Nuevo Testamento no es repitiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es
obedeciendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera para obedecer lo que Jesucristo mandó en Mateo 28:19 es la manera que sus apóstoles comenzaron a predicar aquí en Hechos 2:38. No hay ninguna otra manera. Si yo tengo una persona, y si yo traigo una persona y le pongo en el agua, y yo dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo lo sumerjo en el agua, y lo levanto del agua, a él le había mentido. Le mentí, porque le dije que iba a bautizarle en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero no lo hice. No le bauticé en ningún nombre. Y eso ha pasado con muchos de ustedes. Muchos de ustedes se han bautizado con ese bautismo fingido, que no tiene ningún nombre. Y dice la Biblia que cualquier persona que invocará el nombre del Señor será salvo. Pero para muchos de nosotros, en tu bautismo, el nombre del Señor no estaba invocado. No invocaron el nombre del Señor bautizando a ustedes. Solo invocaron los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el nombre no. El nombre es Jesucristo. Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y para los de ustedes que han estado bautizados sin el nombre de Jesucristo, un hombre dijo sobre ustedes, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les sumergieron bajo el agua y los levantaron del agua sin bautizarles en ningún nombre, ustedes no han sido salvados de sus pecados, porque no han invocado en el bautismo el nombre del Señor. Invocando las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo no salva a nadie, pero invocando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso sí salva. Y ese nombre es Jesucristo. El que tiene oídos para oír, oiga.